Saludos amigos y amigas, bienvenidos al programa Reseñas, un programa especial porque estamos en Navidad, estamos en Nochebuena, programa especial de Año Nuevo, así es que les damos la bienvenida a Adelaida Martínez, que siempre nos acompaña toda la semana en este programa, y una bienvenida muy especial también a nuestro querido colega Rudy González, que nos acompaña en este programa para hacer un análisis del panorama mundial y local. Así es, así es. Bueno, es difícil para mí, Adelaida, Rafael, ser entrevistado entre periodistas. Entonces, bueno, qué suerte que dijiste, nos acompaña y no nuestro invitado, porque eso es problemático. Pues vamos a ver, vamos a hacer este ejercicio. Claro. Saludos a todos. Así es que pienso que nosotros debemos pasar un balance de lo que ha sido este año en términos mundiales, de lo que ha acontecido a nivel mundial, de los desafíos que tenemos nosotros como país en el Caribe, y cuáles son las proyecciones del año que viene, cuáles fueron los temas más acuciantes en la agenda política, económica, social, y cuáles han sido los temas a los que como país nosotros le hemos dado respuesta. A nivel mundial hemos tenido desde el año pasado una pandemia que ha afectado de manera potente a todas las naciones del mundo, y a nosotros nos ha dado fuerte. Yo creo que ha sido el desafío más grande que ha tenido el mundo en este año. Así que podemos comenzar con ese tema, si es que tienen ustedes la palabra. Yo prefiero que nuestro invitado Rudy González, especial, pueda hacer un enfoque. Si me puedes invitado, me pongo mi ropa y me voy. Mira, este año, tú bien dices, es un año que une la parte noticiosa mundial con la nuestra por el tema de la pandemia. Todo estuvo signado con la pandemia, principalmente la situación económica que ha cogotado el mundo con estos efectos de la pandemia, la situación sanitaria que va en algunos momentos como resolviéndose, pero que no termina de resolverse, pero que ha diezmado al mundo y ha cambiado en mucho los hábitos, las relaciones, las interrelaciones entre países, entre bloques, en un mismo país, entre la misma sociedad. Es un tema interesante. Sin embargo, hay como cada año, hay episodios que marcan un año. Por ejemplo, si yo comienzo de atrás hacia adelante y miro una panorámica general, el 2021 comenzó el 6 de enero con la toma del Capitolio en los Estados Unidos, una cosa increíble, impresionante, que uno decía, pero nos estamos volviendo locos. Así es. Y entonces de ahí se siguió todo el tema de la pandemia. El cambio de gobierno en los Estados Unidos parecía cambiar la política de Estados Unidos hacia China, la política de Estados Unidos hacia Rusia, que también había sido un motivo de muchas tensiones con el presidente Donald Trump. Y uno se ubica en Estados Unidos y las grandes potencias, Rusia, China, en este caso la Unión Europea como bloque, porque desde ahí parten todas las situaciones que generan después individualmente los problemas o los adelantos o los retrasos que sufrimos en los países. República Dominicana no estuvo exento de esto. Nosotros vivimos una situación de crisis con el tema de Haití y la muerte, el asesinato, el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, que fue un hecho mundial, un hecho internacional, pero que a nosotros nos afectaba directamente como si hubiese sido en República Dominicana. Sí. Es como cuando yo digo, el terremoto de Haití, el terremoto de la isla. Fue de aquel lado, pero fue la isla. Una isla compartida. Claro, es el mismo territorio. Entonces así, nosotros vemos un mundo muy convulsionado. ¿Cómo salió los Estados Unidos de Afganistán? Uno pensaba, después de lo que pasó en Vietnam, como tuvieron que salir los norteamericanos en Vietnam con 55.000 muertos detrás y 1.200 desaparecidos, soldados norteamericanos, uno pensó que Afganistán podía pasar lo mismo, que esa experiencia estaba asumida. Sin embargo, todavía saliendo las tropas le revientan un hombre bomba ahí y le matan un montón de soldados. O sea, cosas que uno lo sacude, y las tensiones han seguido
por toda América Latina, el caso de Nicaragua, la rebelión o inicio de rebelión en Cuba, las presiones con Venezuela, los cambios que se produjeron en los países andinos, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, los cambios políticos, cómo han estado influyendo. El ejemplo de lo que pasó en Colombia, la rebelión contra la reforma fiscal, en cierto modo, nos incidió a nosotros porque la gente pensó, si pasó en Colombia, ¿por qué no puede pasar aquí? Y los gobernantes dijeron, vamos a tener precaución, y yo creo que eso los hizo dentro de todo el proceso, medir consecuencias. Entonces, eso nos indica una interrelación, y por eso comencé del mundo hacia República Dominicana, y después yo creo que podemos ver la República Dominicana. Adelaida, tu parecer. Bueno, pasando balance de este año, uno tiene que remitirse, ya como lo han dicho mis colegas, Rudy, Rafael, esta pandemia que nos ha cambiado la vida a todos. 2019 China llega aquí en el 2020, 2021 ya tenemos 3 años en esto. ¿Cómo nos ha cambiado la vida a todos los dominicanos, a todo el mundo, a nivel global? La buena noticia es que esto ya está cediendo porque se conoce el virus. Ya las variantes que salen están siendo incluso más débiles. La OMS ha dicho que la positividad y en términos de casos de contagio ha disminuido mucho en comparación, ya obvio, lógico, al principio porque no se conocía. Esas son buenas noticias, pero no debemos bajar la guardia. No debemos bajar la guardia. En el caso especial, Honduras, la presidencia, una mujer. Sí. Por primera vez. Ese es también un hecho en términos internacionales que nos toca sobre todo al género, que sí se puede y que el mundo está cambiando. Ahí tenemos los ejemplos de la Chinchilla, exacto, tenemos los ejemplos de Cristina Kirchner, de Dilma Rousseff. O sea, tenemos ejemplos interesantes en América Latina de mujeres. Brasil es otro caso a nivel global, cómo Lula se levanta después de todo lo que fue víctima. El caso Haití, que nos toca de cerca y nos impacta de manera directa, países limítrofes, desde el asesinato de Jovenel Moïse, como lo señalaba don Rudy, hasta una cadena de hechos, de desastres que ha ocurrido en ese vecino país, señores, que nos ha obligado, en términos positivos incluso, a tomar decisiones que nunca se tomaron. Yo creo que debieron tomarse, pero yo creo que las crisis nos ayudan a entender ciertas situaciones y a tomar cartas en el asunto. A mí me parece, Rudy y Adelaida, que al pasar balance a este año es la continuidad del año anterior. Porque el mundo ha estado, las situaciones del mundo han estado matizadas por el tema de la pandemia. Claro. Nosotros no vivíamos, la humanidad, una pandemia de esa magnitud desde la Segunda Guerra Mundial, desde la Primera Guerra Mundial, perdón. Desde la Primera Guerra Mundial, 1918. El 18 con la peste, la peste que le llamaban peste española. Peste española y no era española, y no es española nada. Pero le pusieron peste española porque esa peste realmente fuera en Arkansas, en Estados Unidos, que aunque participaba en la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos no tenía guerra dentro de su territorio ni la tuvo en la Segunda Guerra Mundial, con excepción del ataque a Pearl Harbor, que fue después, en 1943, que se metió en esa guerra. Pero lo que quiero significar es que le pusieron española porque fue el único país de Europa en donde se daba información de todo lo que pasaba de la Primera Guerra Mundial y era el país que no tenía una participación porque Franco era el dictador jefe de España. Entonces, la peste española. Y España fue que publicó, en la vanguardia de la publicación mediática de la peste española. Entonces, desde esa época nosotros, la humanidad, no veíamos una situación tan compleja en términos sanitarios que se vino a generar una situación de caída de todo el crecimiento económico mundial, incluyendo la primera potencia. Claro. Entonces, eso ha estado movido toda la vida pública a nivel mundial por esa pandemia. Gracias a Dios, como tú señalabas, Adelaida, esa pandemia ha venido cediendo a pesar de todas las mutaciones que ha hecho,
y esta última, la de Omicron, Omicron. pero no es tan fuerte como se ha querido publicar. No. Porque ya se sabe que no es tan fuerte, agresiva. no es tan agresiva. Y entonces estamos hablando de que nosotros como país tuvimos un golpe terrible, miles de muertos, la economía que estaba creciendo a un ritmo como siempre de hace 25 años que venimos creciendo el Producto Interno Bruto, tuvimos una caída estrepitosa, se cayó el turismo, se cayeron las remesas, la industria, todo se cayó. Una inflación a nivel mundial. Y Normal. ahora, en este año, gracias a Dios, se ha producido un crecimiento económico inusitado en medio de una situación de crisis general del mundo, en medio de lo que tú señalabas, Rudy, de una situación de amenaza de Haití, que es una amenaza fuerte para República Dominicana, y otros factores externos e internos que afectan a la República Dominicana. Entonces, para nosotros terminamos el año en términos muy positivos. Y muy judicial también. Y están todos los otros temas que yo creo que debemos dejarlo para la segunda parte del programa, pero realmente como país nosotros hemos avanzado, nos hemos levantado con una gallardía y una demostración fuerte de que somos un país que puede llegar a... Cuando tú hablabas y hacías el recuento de lo que ha sido en el mundo, los grandes episodios, me vino a la mente una conversación que tenía con mis hijos, adolescentes ya, 19 años, 2 de ellos y una de 17. Conversábamos en familia y yo le decía, yo tengo 71 años, ustedes me ven jovencito, lo que pasa es que Adelaida me enseñó cómo manejarme y cómo cuidarme desde hace mucho tiempo. No le ponga más. 71. Ah, 71, Pero que no pero, pasó de como edad. quiera. Bueno, y yo les decía a ellos, yo viví Bájale un chin. Bien. la caída de la dictadura, la represión final de la dictadura de los años 50, yo tenía 9, 10 años, pero uno conocía mucho, mi papá trabajaba en un periódico y yo oía las cosas de primera mano, por así decirlo, no las entendía, pero las oía. Viví la caída de Trujillo, los gobiernos de facto, los desórdenes en las calles, una guerra civil que duró 3 meses y pico, pero que le marcó a uno la historia. Entonces todo un proceso de altas y bajas, de tensiones, de presiones políticas, económicas en el país para llegar a este punto. Yo le decía, yo jamás he vivido, que recuerde, ningún periodo de tensión en mi vida, y yo creo que los dominicanos de mi generación, como la que hemos vivido con esta pandemia, Sí. el confinamiento, el temor, el alejamiento de la familia, ni siquiera poder visitar a los viejos, Sí. ni siquiera es terrible. ni siquiera poder dar un abrazo, nosotros que somos tan efusivos. Así es. O sea, el tener que andar disfrazado en principio con guantes, con 20.000 cosas, con unos lentes para evitar Eso el fue contagio. terrible. Una cosa Volver a recordar uno eso. pasa balance Y de lo que todo uno pasó. eso, don Rudy, perdona que lo interrumpa, pero esa cadena de cosas que nos recuerda qué Sí. tan humanos somos, todo eso afecta, incluso ya ha afectado la salud mental de mucha gente que no estaba acostumbrada a estar dentro de 4 paredes ni ir a casa de su madre, de su padre a darle un ¿no? abrazo. Y el temor por la responsabilidad que nosotros tenemos como padres, por ejemplo, el temor de uno que tenía que salir a la calle, de llevar el contagio a la casa. Cada vez que yo entraba por las puertas de mi casa, lo que pensaba es, Dios mío, que yo no traiga el virus, que no me haya contagiado, y Sí. mucho alcohol. Yo he bebido más alcohol por las manos, señores, que lo que yo me he bebido, y el Hemos. vecindario mío entero por la boca. Una cosa increíble, Sí, Rafael sí, sí, y Adelaida. O sea, eso nos ha cambiado la vida, Sí. pero nos ha dado también muchas enseñanzas. Y es ojalá que podamos asimilar esas enseñanzas en lo que vale, para tratar de hacer una sociedad más unificada, con mejores perspectivas de Con más vida, empatía. con una visión más de país. Rudy y Adelaida, ya que hemos hecho un recorrido de lo que ha sido la pandemia,
en el mundo y en República Dominicana, como persona quiero compartir eso con ustedes. Siento que después de la pandemia, yo creo que le cambió hasta la forma de ser a la gente. Totalmente. Tú ves la gente como que, no sé si es una percepción muy particular mía, pero la gente la veo como más desganada, como más irresponsable. No entiendo si tengo una visión errada o veo la gente como a mí me da lo mismo, porque yo me salvé de la pandemia. No sé, ayúdenme en eso, a ver si soy yo que tengo. Pero tienes razón, y es lo que yo decía ahorita, nos cambió y la gente, y nos ha marcado en una forma en que uno ve la sociedad responsable con la vacuna, con el cumplimiento de riguroso de evitar contagiarse, de ser responsable con los demás, y otra parte de esa sociedad que siempre la hay, pero que todo esto y no es nada. Con estos nuevos modernismos, y yo no quiero ponerme ni quiero acusar a nadie de ser lo que sea o lo que piense, pero eso que tú dices es verdad, nos ha alejado un poco. Sí. La efusividad la hemos reservado y tenemos, ya no ni por una situación ni de clase social, ni económica, ni política, ni de bandería del equipo de béisbol que nos gusta. Sí. No, nos ha separado nos ha creado una distancia que nosotros como dominicanos no teníamos. No teníamos. Eso es una realidad. Está también la otra parte de que esta situación de la pandemia nos ha hecho valorar otras cosas. Por eso te digo, así como nos ha alejado... Exacto. Valorar lo humano, valorar la familia, valorar ese momento de calidad que tengo que trabajar para pagar las facturas, para esto, para aquello, y no nos dedicábamos a vivir, porque estamos aquí ahora, pero no sabemos dónde vamos a estar mañana. Adelaida, eso que tú dices ahí, excúsame, ya encontré la expresión porque me la dijo alguien, no es mía. La gente me lo comentó alguien y yo dije, pero es verdad. Nosotros estábamos viviendo demasiado acelerado antes de la pandemia. Y la gente ha dicho, pero ven acá, espérate. Nos hizo frenar. La gente se muere fácil, como que la gente no estaba en eso. Y de momento la pandemia le dijo, bueno, aquí tenemos a un señor que yo, cuando vine a este canal, abrir el programa Adelaida, a don Víctor. Víctor Polanco. ¿Cuántas veces no hablé yo ahí abajo con Víctor para coordinar este programa? Y siempre que me iba donde él. Y Víctor se nos fue rápido, sin darnos cuenta. A mí me llamaron, me enteré el lunes que me mandaron un mensaje por WhatsApp de que Víctor murió. Y digo yo, pero el viernes yo pregunté por él y me dicen que era una fiebre que tenía. Lo que quiero decir es que la gente alrededor de familiares, vecinos, gente de la vida pública, que se nos fueron a nosotros y la gente se ha dado cuenta que uno se muere. Sí. Eso es lo que yo es lo que percibo. Sí, y la gente ha dicho, ¿y qué debo hacer antes de que esa muerte llegue? Exacto. Entonces la gente ha dicho, déjame desacelerar. Es lo que pienso. Una parte, vivir, ¿verdad? No todo el mundo. Lo que tú decías, vivir. Exactamente. Así es. Pues vamos a dejar yo tengo una lista aquí, entonces ya hemos hablado mucho de la vida y la cosa, vamos a hablar de noticias. Acuérdate que yo lo que soy es periodista, no psicólogo. Vamos a hablar de noticias después de esta pausa. Y aunque el COVID ha centrado todo, señores, y sigue centrando, esperemos que se haga realidad ese anuncio de la OMS de que en el 2022, Dios mediante, si nos comportamos como debemos, esto va a desaparecer. Ojalá así sea, pero tenemos que poner de nuestra parte. Ahora llega la parte, ¿verdad, Rafael, Rudy, de los temas noticiosos del momento durante este 2021, que yo creo que se ha centrado más en el terreno judicial, con todos esos casos. Así es, Rudy, tenemos economía, corrupción, Haití. Sí, yo creo que sí, que los temas de corrupción, de la lucha contra la corrupción, ha sido un punto interesante a lo largo de este año. Sin embargo, tenemos que apuntar que los temas de corrupción están basados
en el inicio de un nuevo gobierno. Un gobierno que tenemos que enmarcarlo en 4 meses del 2020, que no gobernó, por así decirlo, porque lo que estaba era administrando una crisis muy seria. Así es. Comienza este año 2021, es el primer año de ese gobierno, porque es el gobierno que está manejando su presupuesto, que tiene más o menos ya un equipo de gobierno centrado cada uno en su tema. Y entonces, este tema de la independencia del Poder Judicial, de la Procuraduría General de la República específicamente, es un punto intermedio en lo que es la sociedad-gobierno. ¿Por qué razón? Porque la justicia decide todo, es el tercero imparcial en la sociedad. El gobierno se deshizo del tema de la justicia y dijo, yo se lo dejo a esa gente. Ellos comenzaron como una máquina demoledora a preparar expedientes, a buscar situaciones y a judicializar casos. Lo mismo que pasó en el pasado, la aparatosidad y los allanamientos, la cosa, y esto a la gente lo entretuvo un poco, pero comenzó a dar perfiles, según avanzaba el año, de que era una realidad y de que era un tema nacional. Y terminamos el año, por ejemplo, desde el principio, y terminamos el año en la misma situación judicial. Pero fíjense, no hay un solo caso todavía en un juicio de fondo, aunque los primeros allanamientos se hicieron a final del 2020. Todos los casos están diciembre, caso Antipulpo, en medidas de coerción, pero todos los casos están en medidas de coerción y ni siquiera han ido a instrucción para comenzar si van a juicio de fondo. O sea, se nos ha pasado un año más en la emotividad, la emoción, los fuegos artificiales, los efectos especiales, de lo que esto significa, que realmente llevar a situaciones de hecho concreto y de finalizar un hecho. Pero creo que marca un antes y un después de lo que son los procesos y de lo que es el manejo del dinero del Estado. Esa es una percepción que yo tengo de ese tema. Sí. Yo que he estado como funcionario público, puedo dar fe y testimonio de que en muchos ciudadanos dominicanos hay la convicción de que el presidente de la República tiene la voluntad política de que en su gobierno no haya el dispendio y la corrupción que ha habido en las administraciones pasadas. Y más que eso, ha puesto ejemplo en su casa, porque ya van 18 funcionarios que ha destituido por escándalo. Eso es, como tú dices, Rudy, un antes y un después que no se puede echar para atrás. Puede venir cualquier otro gobierno y tiene que seguir como se siguió y se va a seguir la línea 1, 2, 3, 4 y 5 del metro en política pública. Continuidad de Estado. Tiene que haber una continuidad de Estado en la persecución de la corrupción y la transparencia. Así es. Que es el tema transversal de todas las políticas públicas que se aplican en República Dominicana. ¿Por qué? Porque la corrupción desvía muchos recursos que pueden invertirse en otras áreas. Entonces, yo como ciudadano me siento satisfecho con que el presidente de la República haya dado muestra de voluntad política, por un lado. ¿Y qué hizo? Una cosa sencilla, no descubrió el agua tibia, dejó que el Ministerio Público sea independiente. Exacto. Sea independiente. Porque nosotros, tú y yo, que somos más viejos que la querida colega aquí, conocemos a Miriam Germán y conocemos a Jenny Berenice. ¿En manos de quién está el pandero? Exactamente. Que alguna gente le da urticaria que yo personalmente diga que ciertamente la voluntad política no existía para eso. A mí me da un bledo que piensen lo que quieran pensar, pero solo había que demostrar voluntad política. Poner a dos personas que no reciban, Rudy, porque tú conoces tanto como yo o más que yo, como es doña Miriam Germán.
Claro. Y yo Un conozco, referente ante y yo quien nos tengo, quitamos el sombrero. exactamente. Y de manera personal, quien les habla tiene una vivencia con Jenny Berenice, que es una persona vertical, cumple con su función de manera responsable y ahí no puede haber cuestionamiento. Con eso nada más se ha dado un salto aquí terrible. Ahora, la otra parte del sistema judicial tiene que cumplir con su rol, porque, Claro. como tú decías, un año, sí, pero un año en donde no se puede festinar, a los procesos hay que darle tiempo, y el tema de la corrupción, ya en Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos, se ha reconocido a República Dominicana que de 10 subió a 13 como el país de América Latina que ha hecho más esfuerzo por la transparencia y el tema de la corrupción. Yo recuerdo que alguien una vez se molestó porque yo hablé de lo que estaba pasando en Nicaragua con Ortega. Y nos decía que esa no es la línea. Y yo le dije, mire, ¿Cómo es? hay que recordarle, sí, porque alguna gente a veces se olvida que el periodista es periodista, no político. Así mismo. Yo no soy política, Así yo mismo. soy periodista. Así mismo. Y si yo tengo que decirle algo a don Rudy, a Rafael, que me conoce bien, yo se lo digo. Así es. Porque como dijo Barack Obama, y a eso vengo a la parte de que algunos se molestan, el mejor consejo que le dio Obama al señor Trump, que no es de mi agrado, el mejor consejo que le dio fue que no tuviera a su lado gente que todo el tiempo le dijera, sí señor. Así es. Así es. Que tuviera gente a su lado que le dijera, mire, esto está mal por esto, por esto y por esto y por lo otro. Esos son los tipos de personas que ¿Y tienen qué que fue lo tener de- los líderes ¿Qué fue al lo lado. de Nicaragua que tú Que dijiste? critiqué lo que está haciendo Ortega. Así es. Como, Eso es terrible. o sea, eso es lo que se llama un gobierno de familia. Pero por Dios, lo que está pasando en Nicaragua, eso no debe ser en este siglo ya. Y quienes tenemos un chin de juicio, una palabra muy dominicana, chin, que es un dominicanismo, no podemos apoyar ni saludar eso, independientemente de. Eso es así, pero yo tengo mi particular percepción sobre el tema de la justicia, pero si nos quedamos en la justicia, ya Ramón Elías me está diciendo, salgan de la justicia y sigamos con los temas. Que Monseñor Masalles, don Ruiz, para que darle el pie a que usted entre en esa parte, dijo aquí en este programa que uno de sus temores era que por el referente de no sustentar bien los expedientes, esos casos se cayeran. Y es verdad que lo que está pasando es bueno por un lado, porque tiene que haber un referente para que las cosas cambien aquí. Yo solamente voy a decir una frase. Mi preocupación es que lo que se está haciendo, que tiene una justificación y que tiene un perfil importante para el desarrollo de la sociedad dominicana, Sí. se convierte en populismo. Ese es mi temor. Ojalá que no. Ese es mi temor. Pero Ojalá que hay no. otros hechos que también fueron populistas. Diga usted. Bueno, mira, en la situación económica, en la lucha económica, el gobierno tuvo avances importantes. En el mantenimiento de lo que inició el gobierno anterior, de la asistencia del Estado Sí, eso a es. la sociedad que estaba indigente prácticamente en un momento, sin empleo, sin saber hacia dónde íbamos, fue clave. con una nación cerrada por la pandemia, fue un gesto no de continuidad de gobierno, sino de sabiduría política. Que mira, Luis Abinader no tiene sabiduría política, Luis Abinader está cogiendo experiencia política en este momento. Él no es hay que consignar que él no es un gran líder político, sino que está conformando un liderazgo político. sí. Y lo está Así haciendo, mismo lo está haciendo sobre el problema, Así es. actuando sobre el problema. Pero lo está haciendo, y esa fue una decisión atinada que la sociedad se la reconoce y que estuvo acorde a lo que necesitaba el país. Una recuperación. Sí. Yo era de lo que criticaba, ¿cómo vamos a estar recuperándonos económicamente y abriendo los bares, restaurantes y los hoteles cuando tenemos una pandemia? Mucha Pero- gente lo criticó. y yo fui uno de Sí, ellos, sí, sí, pero sí. al final de cuentas, Hasta yo. cuando tú te das cuenta, Yo lo vi bien. cuando tú te das cuenta, había un proceso que tenía que ir en paralelo, porque si no nos hubiésemos Exactamente. quedado estancados. Exactamente. Y ahí hubo visión de Estado. Eso es sí. así. Ahí hubo visión de Estado. Y yo creo, Rudy, que una decisión que él tomó a principio del gobierno en agosto de 2020 fue
aunque parezca algo, eso es muy personal, fue dejar al gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso. Eso es visión. Eso es tener... Eso fue atinado, ¿eh? Tú no puedes... hacer un Hubieron cambio ahí. críticas, pero fue muy acertado. Mira, tú no puedes que un capitán está dirigiendo un barco en medio de la tormenta, es decir, díganle al ¿cómo que le dice? El cargado de máquina. Al cargado de máquina que suba, que él es el que va a dirigir, a capitanear el barco. No, es un hombre, a alguna gente no le gustará, pero no es un asunto de gusto, es un asunto de experiencia, de conocimiento. Señor, y una palabra fundamental, Rudy, confianza a nivel nacional e internacional. No, de resultados. Resultados. Son resultados, los resultados están ahí. Tú te puede gustar o no te puede gustar, Héctor, Así y mismo. sus rabietas y sus cosas, pero el hombre da resultados y lo ha venido dando a lo largo de los años. Es una realidad. Así es. Es una realidad. Yo creo que en la parte económica, el presidente también, en este año hubo un triunfo y un revés. El revés fue la reforma económica, la reforma fiscal. La reforma fiscal porque el país no estaba preparado todavía para la reforma fiscal saliendo de un estado de situación inestable económicamente. Incertidumbre. Y la gente siempre, nosotros somos los dominicanos, como buenos latinoamericanos, pues dominicanos, yo me voy para otro lado, a nosotros no pagamos impuestos, nosotros nos cobran impuestos. No es como en los Estados Unidos, la gente paga impuestos porque tiene una referencia de que tiene que pagarlo porque es una obligación. A nosotros nos cobran los impuestos, o sea, a nosotros no nos los cobran, nos hacemos los chivos locos y volteamos la cara aunque después nos manden la factura completa. Eso es así. Sí. Entonces, el gobierno, con su aprehensión, tenía una disyuntiva. O sigo cogiendo préstamos para cubrir el déficit o subo la presión tributaria y que es necesaria. Pero la gente no le compró el discurso porque al mismo tiempo, las autoridades actuales siguen reconociendo lo que reconocían las autoridades anteriores, de que aquí hay una evasión de más del 50%. Altísima. Entonces dice, ¿por qué no cobramos y nos evitamos poner más impuestos? ¿Por qué no le cobramos a los grandes que se supone que son los que no pagan? Entonces ese fue un revés del gobierno. Yo pienso que ese revés, pero con perdón, ciertamente lo es, pero la situación que encontró el gobierno de la pandemia, una crisis como la definimos en el primer segmento, una crisis tan grave, en medio de una crisis tú no pones impuestos primero. No, para nada. Tú no pones impuestos. Para nada. En medio de una crisis tú aplicas el método que se aplicó para la Segunda Guerra Mundial después del crash del 29, se hizo una expansión del gasto público, es lo que se hace. Ahora, eso es lo que tenía que hacerse, pero aquello fue un fenómeno económico, esto fue un fenómeno de pandemia que generó la situación económica. Entonces, la disyuntiva que tenía el gobierno era, acuérdense, la pandemia, yo no sé qué es eso, ni hasta dónde se va a prolongar, ni cuánta gente me va a matar. Fíjense que la pandemia... ¿Hasta cuándo tenemos que dar asistencialismo? Sí, la pandemia hizo que las autoridades se enfocaran en la pandemia. Y en la vacuna. Y todo aquello, aquellas políticas sanitarias, un poco se echaran hasta un lado, sí, que ustedes lo saben, era enfocado en la vacuna y la pandemia. Entonces, el tuve venir, como algunos, digo yo, algunos economistas del gobierno, lo dijo Isidoro Santana aquí sentado la semana pasada, interpretaron mal. Todo el mundo sabe que hay una necesidad de hacer una reforma fiscal hace años. Ahora, es el momento. Como dicen los americanos, momentum. Sí. ¿Cuándo es? El gobierno no la podía hacer iniciando el gobierno porque había una crisis. Pero ya es tarde en estos tiempos para hacer una reforma fiscal. ¿Por qué es tarde? Bueno, porque quizá el momento de mayor popularidad del gobierno fue al principio, cuando entraron y tú no podías aplicar. Entonces, eso va a tener el gobierno que negociarlo con todos los sectores, porque de verdad, aquí lo han dicho economistas,
es una necesidad. Y saber comunicarlo bien también. Sí. Porque como decía... Sobre todo, sí, una estrategia de sí, comunicación. como decía don Isidoro, se dejó malinterpretar. ¿Por qué son necesarias las reformas fiscales en una sociedad? Y la gente empezó de una vez desde que le mencionan una reforma fiscal. Fíjate que un tema que yo pensé que podía generar controversia al gobierno en la parte económica y en la parte social era el desmonte del subsidio eléctrico y el aumento de las tarifas de una forma progresiva, que es un tema que lo aplazó todo el mundo desde cuando Balaguer. Así es. Para no mencionar nombres ni periodos. Desde cuando Balaguer. Entonces, es una realidad. El gobierno lo hizo, aplicó esa parte del pacto fiscal como un inicio de lo que demandaba el sector empresarial, de que si no se aplicaba el pacto fiscal no podía haber una reforma, el pacto eléctrico no podía haber una reforma fiscal. Así es. Porque tú no podías aplicar aumento de presión tributaria teniendo subsidios tan altos. Eso es contraproducente. Lo voy a coger por aquí para votarlo por aquí. Entonces, yo pensé que iba a tener una reacción, iba a ser una situación, sin embargo, fue bien comunicado. Sí. Exacto. Sí. Fue bien manejado. Es que eso es clave. Además fue bien instrumentado. No podemos hacer un aumento de tarifa como se consignó en principio, muy rápido, sino de 3 meses en 3 meses, 1.4% de lo que es el nivel. O sea, se comenzó a socializar de una forma que no tuviera un impacto en lo que era la economía popular principalmente. Y entonces se manejó bien, y ahí les doy la razón a ustedes. Sin embargo, en ese intermedio de que se manejó bien, la gente reaccionó de una forma, en uno que fue un fracaso, terminamos el año con uno que fue un éxito, que fue el tema del peaje sombra. Sí. Eso fue un golpe de gracia bien hecho, Óyeme. bien manejado, bien manejado. Fíjense que cuando el presidente habla al país, el día 13, si ustedes cogen el acuerdo, ya estaba firmado el día 9 y se había hecho el primer pago. O sea, el presidente no dijo, voy a hacer esto, aquello. No, ya se estaba hizo. Se hizo. Así es. Se hizo. Señores, el tema haitiano, Rudy, Adelaida, el tema haitiano, el eterno tema Lo de haitiano. nunca acabar. Como tú decías al principio, nosotros comenzamos este año con el asesinato de un grupo de sicarios del presidente del Estado haitiano, del jefe del Estado haitiano, del presidente del Estado haitiano no, corrijo, del jefe del Estado haitiano. O sea, y sale a la luz, ahora en estos días, a la luz pública, que el presidente Jovenel Moïse tenía una lista para entregársela a la DEA de empresarios y políticos narcotraficantes. El reportaje del New York Times, el que no lo ha leído y Así quiere es. saber lo que pasa en Haití, que se lea ese reportaje. El New York Times, el periódico más importante del mundo, los Estados Unidos y del mundo. Entonces, señores, esta mañana, Rudy, Adelaida, uno a veces se despierta y se pone a pasar el video de las noticias, pensando en ese tema de Haití. Y yo decía, pero entonces fue una operación de sicariato del narcotráfico que se llevó al presidente de Haití. Totalmente. Si tú lees el reportaje, te indica eso, Sí. te lleva ahí. O sea, aquí nosotros tenemos que saber que el narcotráfico, las bandas criminales que son las que dirigen a Haití, mataron al presidente de ese país. Me gustara, no me gustara, estuviera equivocado, no estuviera equivocado. Era el presidente de ese país que fueron a matarlo a su casa. 7 de julio. Entonces, lo que ocurre de manera negativa en ese país nos afecta a nosotros de manera directa. Por directa. Y nosotros, yo creo que el presidente también por primera vez le está poniendo correctivo a la relación bilateral entre República Dominicana y Haití. Lo que ha tomado el caso de Haití de primera línea, una línea de Estado de primera línea. Y que se estaba pidiendo incluso desde hace mucho que se actuara en consecuencia, porque lo que se percibía era que los dominicanos estábamos siendo muy pasivos ante las cosas de Haití, ante los pronunciamientos de ciertos funcionarios incluso de Haití, que nos faltaban el respeto, ante el rompimiento de acuerdos establecidos por parte de Haití con República Dominicana. Y nosotros nos poníamos así y pedíamos, pero que ¿cuándo es que se va a actuar contra esa gente
que lo que tiene es que agradecernos a nosotros los dominicanos. Sí. Que cada vez que ocurre algo, siempre estamos ahí tendiéndole la mano porque son nuestros vecinos. El tema prudencia y firmeza, Sí. que se necesitaba. Exacto. Porque ¿qué es lo que está pasando con ese pobre pueblo? Que uno lo ve con mucha lástima y con mucha pena. Ojalá las cosas de Porque verdad. las élites empresariales y políticas de Haití resuelven sus temas, obtienen ganancias, la mayoría por vías no santas, y entonces esos recursos lo envían a paraísos fiscales. Y los haitianos de abajo, llevándoselo Satanás. Ay, Que sí. Entonces, la inmensa, pues no la gran mayoría, la inmensa mayoría. Entonces, alto porcentaje de esos esa mismos población. sectores políticos y empresariales de Haití, señores, son los mismos que han aupado un no entendimiento entre República Dominicana y Haití, Claro, pues le que conviene, vienen haciéndolo, le conviene Para esa seguirse situación. victimizando y lucrándose Exacto, del caos. que vienen haciéndolo desde 1929, cuando Horacio Vázquez firmó el primer acuerdo dominico-haitiano en 1929, que ellos, los haitianos, la élite, ha venido faltándole a los acuerdos que se firman, porque ahí desde entonces no ha habido un Estado ni una clase política que refrende lo que firma. No refrenda lo que firma. Bueno, nosotros también no hemos sabido Ah, ser duros en esa exactamente. Exacto. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, señores? Que ahora ese presidente, que es de un partido del que yo nunca he sido, ha dicho a la comunidad internacional, no, aquí las reglas del juego las ponemos nosotros. Sí. Como debe ser. La ponemos nosotros y no se ha dejado chantajear de ONG que viven de eso, de sectores de poder, no del poder estadounidense, de sectores de poder enquistados en el Estado de Estados Unidos que le interesa. Y en los organismos internacionales, con un Exacto. poder terrible. Exactamente. Eso entonces, yo creo que el presidente y su equipo han tomado ese tema por... Un tema nación. Así es. Un tema nación, sobre todo que estos derechos humanos quieren disfrazar una bandera de, ay, las embarazadas haitianas. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? Una mafia que perjudica no solamente al sector sanitario de República Dominicana y a quienes van a acudir a recibir servicios, nuestras dominicanas, también atenta contra esas mismas mujeres que pagan una cantidad de dinero para cruzar aquí. Y eso es lo que se tiene que ver. Hay que acabar con esos abusos. Y tratar y desear y que sea así, que las cosas en Haití mejoren porque nos conviene a los dominicanos. Rudy, en 5 minutos, los desafíos que tiene yo me el voy, país. Yo me voy, como en 5 minutos. ¿Qué es esto? Me invitan aquí a participar, me dieron un café temprano. Y ya se enfrió. Ya está medio frío. Y entonces en 5 minutos, es que yo cojo por hora. Los desafíos del país. No, lógicamente los desafíos del país están centrados en esos 3 puntos que hemos analizado con más detalles. La pandemia. Nosotros tenemos que recuperar la parte sanitaria de República Dominicana de una forma definitiva. No es una decisión únicamente unilateral de República Dominicana. Vamos dentro de un concierto de acciones mundiales y nosotros no nos hemos quedado atrás, al contrario. La República Dominicana se la ha jugado con varios temas, entre ellos el tema de la tercera vacuna, por ejemplo. Sí. De comenzar con la vacunación china, que los chinos, la vacunación china y dio resultados. No salgo. La tercera dosis dio resultados. Rudy, yo critiqué la tercera dosis. Yo decía todos los días, que pónganselo ustedes. Yo también. Yo decía, si ponen 4, me las pongo la 4. No, eso fue después que yo me puse la tercera y yo dije, sí, hasta 6 yo me pongo. Así mismo. Y entonces, la situación sanitaria en primer lugar, nosotros tenemos que doblarle el brazo definitivamente y revertir esa situación porque tenemos otros desafíos dentro de la situación sanitaria en República Dominicana que tenemos que atender también en paralelo a la situación del COVID, a lo que le hemos destinado por lógica todos los recursos. Esa es la primera. La segunda es la recomposición económica del país.
El país va en una ruta de crecimiento, de consolidación de su turismo, ha consolidado las remesas, las exportaciones, o sea, ha hecho una serie de cosas en medio de la crisis que nosotros no debemos de decir, nos salvamos porque en la crisis mandaron muchas remesas y ahora no. No, debemos ahora consolidar esa parte para tener un próximo año y comenzar en ese año una plataforma lineal que nos sirva en los propósitos de desarrollo que tiene el país. Y la tercera parte es el tema de Haití. No podemos doblar el brazo con el tema de Haití. El tema de Haití es vital para la República Dominicana, lo hemos analizado casi al final. Y el gobierno, por suerte, en la presencia de Luis Abinader, del presidente Luis Abinader, como tú dices, yo tampoco soy ni de ese partido ni de ninguno. La gente me oye hablando y dice, pues tú eres abinaderista. No, eso no tiene que ver, esto es un asunto nación. Sí, eso es desde el lado del fanatismo, que a veces pero se lo pasa. hacen porque tú sabes que aquí lo primero es etiquetar y no y además de eso tratar de decirla para descalificar. No, porque tú eres. No, yo creo que el tema Haití es un tema vital y que nosotros en esta crisis con Haití hemos tomado el toro por el cuerno y tenemos una decisión de Estado y de una gran parte de la sociedad dominicana de enfrentar ese problema y resolverlo. Pasamos balance. El mensaje tuyo de fin de año, Navidad, Nochebuena, a los televidentes y después el mensaje de Rudy. Bueno, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Mi mensaje es el siguiente, y una vez lo puse en Twitter, que toda esta situación, toda esta crisis nos enseña a ser mejores humanos. Que aprendamos que el valor esencial en nosotros, en primer orden, es la familia. La familia siempre debe ser lo primero. Que toda esta tecnología no nos aparte en momentos de calidad. Abandonen esos celulares por un momento, abandonen las redes sociales en estas fechas tan especiales y abracemos a eso que realmente es importante, que es la familia. No conversemos con pantallas que no nos abrazan, que no nos dan el cariño real, que es el humano. Así que valoremos este tiempo todos en unión familiar y reflexionando para ser mejores seres humanos. Don Rudy. Un año difícil. Sí. Como todos los años son difíciles, tiene sus altas y bajas, pero yo creo que este año nos ha enseñado que sí podemos, que si actuamos como sociedad, como país, como familia, como dominicanos, nosotros podemos. Los retos están ahí y van a venir siempre. Vamos a tener retos en el 2022, pero así como vencimos los retos en el 2021, y creo que salimos bastante airosos, porque cuando entramos en el 21, viniendo del 20, la visión que nos daba ese año era muy difícil y muy compleja. Y lo hemos sobrepasado y yo creo que hemos ganado. Y eso debe servirnos de punto de partida y de base para el próximo año. Como dominicanos hemos demostrado que somos capaces. Así es. Como mi mensaje, cuida tu familia, cuida la amistad y céntrate en lo que tú quieres conseguir. Feliz Nochebuena, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Amén. Amén.